Continuando con el tema de compartimientos corporales y los mecanismos que favorecen el movimiento de los solutos, hablaremos en esta oportunidad de la filtración y de la ósmosis. En agenda definiremos el mecanismo de filtración, en qué consiste el mecanismo de ósmosis, qué es la presión osmótica y qué utilidad tiene el coeficiente de Staberman. En relación a la filtración, podemos definirla como un movimiento de agua y de solutos a favor de un gradiente de presión hidrostática. Es decir, que la fuerza impulsora para este tipo de movimiento va a ser la presión hidrostática. Y el flujo que va a determinar dicho movimiento lo vamos a denominar flujo hidráulico, que a diferencia del flujo difusional, no tiene características de ser bidireccional, sino que siempre va a ser unidireccional. Desde el punto de vista de los ejemplos fisiológicos que podemos tener de en dónde participa este tipo de mecanismo, tenemos que principalmente la filtración la vamos a ver en el filtrado glomerular a nivel de los glomérulos renales. Aquí, en este caso, la fuerza hidrostática va a estar representada por la presión arterial como fuerza impulsora. Otro ejemplo que podemos tener de filtración como efecto de sedazo es aquel que ocurre a nivel de los poros del endotelio de nuestros capilares. En este sentido, la filtración de los solutos o de la partícula va a depender del tamaño, del peso molecular, del radio y de la cantidad de la sustancia que se esté filtrando en ese momento. Y eso es lo que va a determinar, obviamente, que se favorezca o no el flujo de la misma. Entonces recordemos que debe haber una diferencia de presión a ambos lados de esa membrana en donde se desea se produzca un movimiento de agua y de solutos a través de este mecanismo de filtración. El flujo hidráulico determinará entonces que se movilicen un número de partículas determinadas por unidad de tiempo y puede expresarse en las siguientes unidades, ml por segundo o moles por segundo. De manera que el flujo va a estar determinado por los siguientes elementos. Primero, tiene que haber una diferencia de presión a ambos lados de la membrana. Recordemos que esta diferencia de presión es la que va a favorecer el movimiento de filtrado a ambas caras de la superficie filtrante. Vamos a tener el área de la membrana también involucrada en cuanto a extensión y espesor, y vamos a tener, al igual que en el proceso de difusión, un coeficiente que va a estar determinado por la restricción o no que imponga la membrana al flujo del soluto o del soluto unido al agua en la solución. De manera tal que este LP para nosotros va a ser el coeficiente de conductibilidad hidráulica. Al igual que en el coeficiente de difusión, en él se incluye el espesor y la distancia que hay que atravesar de un lado al otro lado de la membrana por un determinado soluto. Es una medida de permeabilidad, pero al flujo de filtración. Hablemos ahora de ósmosis. Ósmosis va a ser movimiento de agua a través de una membrana a favor de un gradiente de concentración de agua. A este flujo lo denominaremos flujo osmótico y al igual que el flujo por filtración es un flujo unidireccional. Su fuerza impulsora va a ser la diferencia de presión osmótica que va a ser generada por el número de partículas que haya a ambos lados de los compartimientos. La cantidad de agua, en este caso, que favorezca el movimiento, va a ser inversamente proporcional a la del soluto. Es decir, donde hay menor soluto, habrá mayor cantidad de agua, donde haya menor cantidad de agua, habrá mayor cantidad de soluto. Y esta diferencia es lo que va a favorecer el movimiento de la misma.
de manera tal que se va a generar un flujo de volumen que igual va a estar determinado por un coeficiente de permeabilidad representado por LP, un área representada por la membrana a través de la cual se debe dar el flujo, y recordemos que la fuerza impulsora va a ser la presión osmótica, es decir, la diferencia de concentración de agua que haya a ambos lados de la membrana y que genere la movilización de la misma. Las unidades para este mecanismo de flujo de volumen va a ser ml por segundo o mol por segundo. Entonces, fíjense cómo se desarrolla la ósmosis. Imaginemos que tenemos dos compartimientos, un compartimiento A y un compartimiento B. Como podemos ver, el compartimiento B está más concentrado que el compartimiento A. Y la membrana que separa a ambos compartimientos se dice que es selectivamente permeable al agua, solamente al agua, ¿sí? En este caso, el soluto, que está representado por estas esferas moradas, que son moléculas de glucosa, no son capaces de atravesar la misma. Entonces, al haber este gradiente de agua, desde donde hay mayor concentración de agua a donde hay menor concentración de agua, si la membrana favorece el paso de la misma, entonces ocurre lo siguiente, que el agua pasa de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, y esto hace que efectivamente el soluto se diluya. Ha ocurrido un movimiento de agua por ósmosis hacia la solución en que se encontraba con mayor concentración de soluto. Si yo quisiera evitar que esta presión osmótica generada por el agua se mantenga y la quiero contrarrestar, yo pudiera ejercer una presión o aplicar una presión para equilibrar nuevamente los volúmenes. Entonces, en este sentido, se dice que la fuerza o la presión necesaria para oponerse al flujo por ósmosis de A hacia B es lo que nosotros vamos a denominar presión osmótica. Es decir, es aquella presión necesaria que se opone al flujo por ósmosis. Y esta presión osmótica se da de manera particular en aquellas membranas que son permeables al agua, pero completamente impermeables a los solutos. ¿Cuáles son las consecuencias del flujo osmótico? Que efectivamente se va a llegar a una concentración de equilibrio, en donde básicamente lo que vamos a tener es una ganancia de volumen con una disminución de la concentración molar de la solución. Fíjense, si nosotros queremos hacer una comparación de lo que ocurrió en este experimento, vamos a ver que desde el punto de vista del volumen, el volumen se incrementa al pasar del tiempo cuando se produce el flujo osmótico de A hasta B, y la concentración, en este caso del compartimiento B, que inicialmente estaba elevada, comienza a descender, ¿sí? Lo único que puede garantizar que este flujo osmótico se detenga es la presión necesaria que yo debo ejercer acá, y es lo que en el compartimiento B, y es lo que nosotros vamos a definir como presión osmótica. Recuerden que estos fenómenos de presión osmótica pura se da, como ya lo habíamos dicho, en membranas que son impermeables completamente al soluto. Pero ¿qué ocurre? Que no todas las membranas a nivel del organismo cumplen con esta condición. Definiendo entonces lo que es la presión osmótica, es la cantidad de presión requerida para detener la ósmosis en la solución, tomando en consideración que este flujo debe ocurrir en una membrana que es totalmente impermeable al soluto. El valor de la presión osmótica se puede calcular de acuerdo a la ley de Van Hoff como presión osmótica igual a R, que es una constante universal de los gases, por T, que es temperatura, por la osmolaridad,
expresada en moles por centímetros cúbicos por B por G. Como decíamos, esta fórmula es aplicable en aquellos casos en donde la membrana es totalmente impermeable absoluto. Pero, ¿qué ocurre si la membrana es semipermeable? Entonces, esto hará que la presión osmótica no sea tan efectiva como en el caso anterior, y se genere una presión osmótica menor a la que pudiéramos calcular con la ley de Van Hoff. Entonces, en este sentido, necesitamos calcular tomando en consideración esta variabilidad que podemos tener de la presión osmótica si la membrana es semipermeable al término de presión osmótica efectiva. Entonces, para corregir esta desviación, vamos a incluir en la fórmula original un coeficiente, que es este coeficiente que ustedes ven acá, y que lo vamos a conocer con el nombre de coeficiente de reflexión o de Staberman. Este coeficiente es lo que me va a determinar una presión osmótica efectiva o va a definir una presión osmótica efectiva en aquellos casos en donde las membranas sean semipermeables. El coeficiente de Staberman, entonces, es un coeficiente que nos permite reflejar la fracción de moléculas de soluto que en su movimiento dentro de un compartimiento chocan contra la membrana, no la atraviesan y se reflejan hacia un mismo compartimiento. Si la reflexión es total, es decir, que la membrana sea completamente impermeable al soluto, el coeficiente de Staberman será de 1. Si no hay reflexión, la membrana quiere decir que es totalmente permeable al soluto, por lo tanto, Staberman será igual a 0. Ahora, si la reflexión es parcial, quiere decir que la membrana es semipermeable, entonces tendremos un coeficiente de Staberman mayor a 0, pero menor a 1. ¿Por qué es importante hacer el análisis del comportamiento del coeficiente de Staberman? Porque de eso va a depender si hay una disminución o hay un aumento de la presión osmótica efectiva que se oponga al flujo por ósmosis. De esta manera, si el coeficiente de reflexión es inferior a 1, habrá una disminución de la presión osmótica efectiva. Y si es igual a 1, incrementará la misma. Es decir, que en la medida en que mi membrana sea semipermeable, habrá la posibilidad de que haya flujo de soluto y que la presión que ejerce la concentración de agua no sea la más efectiva. Mientras que si el coeficiente de Staberman es igual a 1, quiere decir que la membrana es completamente impermeable al soluto y esto aumentará en gran medida la presión osmótica efectiva necesaria para evitar el flujo por ósmosis. Para concluir, vamos a leer este pensamiento de Hipócrates, en donde nos dice que el paciente debe combatir la enfermedad junto con el médico. Muchas veces pensamos que el ejercer la medicina de alguna manera nos da poder sobre el paciente y realmente no es así. Debemos ver nuestro paciente y tratarlo con el mismo respeto y la misma horizontalidad que, eh, que nos llama el ejercicio de la relación médico-paciente. Nosotros vamos a ser un aliado en el acompañamiento de esa enfermedad o de esa restauración a su situación de salud, pero siempre al lado del paciente. Gracias por su atención.